Su esposo la botó de casa por ser muy gorda y sentía vergüenza de ella. No podrás creer lo que ella hizo después. Mírate, Miriam. No eres más que una gorda fea. Una bola de grasa indeseable. Yo no seguiré pasando vergüenza con mis compañeros de trabajo por tu culpa. Con estas palabras, Mario se deshizo de su esposa una fría noche. El desalmado hombre la botó de casa después de aquello, tirando sus cosas y empujándola a la calle, pues él no iba a permitir que aquella bola de grasa siguiera viviendo en la casa que con tanto esfuerzo y trabajo él había construido. Pues ella siempre había sido una floja y nunca había aportado un solo centavo, debido a que ella siempre se excusaba en que tenía que cuidar a los niños. Pero para Mario siempre había pensado que solo decía eso para poder quedarse en casa comiendo y durmiendo. Total, cuidar a los niños no podía ser tan difícil. Para Miriam, aquellas palabras fueron demasiado dolorosas, pues ella nunca se había fijado en su figura, debido a que siempre se había visto ocupada con las labores de la casa y el cuidado de sus amados hijos, a quienes temió no volver a ver, pues aquel hombre tan horrible, al que algún día amó, le había quitado la custodia, alegando que ella no tenía trabajo y que estaba enferma, pues había llegado al punto de demostrar que la obesidad que tenía Miriam era una enfermedad, la cual no le iba a permitir conseguir un trabajo digno para poder mantener a sus hijos. Además, también agregó que ella siempre había sido una buena para nada, debido a que nunca había trabajado. Aquello convenció al juez, quien decidió dejarla sin sus hijos y además hizo que firmara una carta de alejamiento de aquella casa en donde ahora su ex esposo compartía con su nueva novia. La mujer, entre lágrimas y como pudo, recogió sus pocas pertenencias, las cuales se encontraban llenas de barro, debido a que los últimos días habían sido lluviosos. Esta miró sus brazos llenos de moretones, producto del forcejeo con su ex esposo, quien la había tomado por sorpresa aquella noche y había decidido botarla como a un perro de la casita que había sido su hogar por muchos, pero muchos años. El corazón de la mujer se arrugó al recordar las caritas de sus pequeños hijos, quienes lloraban a gritos mientras los separaban. Miriam se sintió tan tonta e inútil, pues ella desde muy joven había cometido el error de aceptar las condiciones de su esposo, quien nunca había permitido que ella trabaje, pues él siempre le había dicho que él no permitiría que su mujer trabajara si él podía mantenerla. Ella venía de una familia bastante humilde, en donde aquello era muy, pero muy normal. Pero ella siempre había tenido la ambición de ser alguien en la vida, por lo que había estudiado muy duro para poder salir de la pobreza. Pero cuando conoció a Mario, este tenía planes muy diferentes y ella, por amor, aceptó dejar de lado sus sueños para poder unirse en matrimonio a aquel hombre, el cual se había aprovechado de los mejores años de Miriam y la había recluido en casa, pues él era un hombre muy celoso y era por eso que él nunca había permitido que ella pudiera terminar sus estudios y trabajar. En cambio, le había dicho que él prefería que ella se dedicase a la casa y a los hijos, pues él tenía un buen ingreso económico y no soportaría que su esposa trabajara de más bajo las órdenes de otro hombre. Con el tiempo, las reglas en casa fueron mucho más estrictas. Miriam no podía salir ni siquiera a hacer las compras, pues Mario día a día se volvía cada vez más celoso. Él sabía que su esposa era verdaderamente hermosa y la quería solo para él, así que, con el pasar de los años, Miriam se limitaba a ver las cuatro paredes y solo salía cuando era con él. Cuando por fin la pareja tuvo hijos, Miriam sintió un gran alivio, pues nunca más se sentiría sola. Pero el estrés de cuidarlos todo el día y estar encerrada hizo que ella desarrollara una adicción a la comida, así que día a día necesitaba ingerir cantidades extremas de alimento para poder calmar su ansiedad. Fue así como el cuerpo de Miriam se fue deformando y aquello llevó a que su esposo la repudiara por cómo lucía cada día. Él dejó de tratarla amablemente y en cambio ahora la trataba como si fuera la sirvienta de la casa.
Él constantemente se enojaba porque la comida no estaba a su gusto, porque los niños no se encontraban dormidos cuando él llegaba del trabajo o porque ella lucía cada vez más desalineada. Él no se daba cuenta por todo lo que su esposa tenía que pasar dentro de esas 4 paredes, pues ella no tenía a nadie más con quien conversar y la única manera de lidiar con su tristeza y abandono era comiendo. Así que la juzgaba sin darse cuenta que él era quien le había hecho aquel terrible daño. Fue así como Miriam llegó a pesar 150 kilos. La mujer no tenía ni siquiera ropa que ponerse, pues su esposo se había dado por vencido y no le daba más dinero para que pudiera mandar a confeccionar ropa, pues le daba vergüenza que su esposa no encontrara algo de su talla en las tiendas normales. Era por eso que Miriam tenía que hacerse su propia ropa como podía. El hombre constantemente le quitaba la comida para que no siguiera engordando, pues él decía que aquella era la única solución. Así también la obligaba a hacer ejercicios y si ella se negaba o simplemente se quejaba, él la agarraba de los brazos y le enseñaba a obedecer. Un día, el hombre llegó a casa y le dijo que no la quería volver a ver más y junto con él trajo una carta con una orden de alejamiento de un juez quien lo había ayudado con los papeles para que por fin se separen, pues él había conseguido a otra mujer quien era mucho más bella y delgada que ella y que cuidaría mucho mejor a sus hijos y no les daría un mal ejemplo. Todo aquello fue lo que Miriam tuvo que vivir a manos de aquel horrible hombre, pero ahora, en medio de la calle, se prometió que nunca más permitiría que alguien destrozara su vida de aquella manera como él lo hacía, o como él en un tiempo lo había hecho. Ella buscaría la forma de recuperar a sus hijos y las riendas de su vida. La mujer buscó trabajo y pese a que fue difícil, ella pudo demostrar que era buena en lo que había estudiado, finanzas, y pese a que no había podido terminar su carrera, las personas que la contrataron para poder administrar las finanzas de un restaurante creyeron en su capacidad. Así también ella no se quedó atrás, no, sino que decidió estudiar el último semestre que le faltaba y se graduó. Puso su vida en orden y se amó a sí misma tal y como era, con su sobrepeso, pero también decidió mejorar su salud y poco a poco fue comiendo mucho más sano y haciendo ejercicios para poder llegar a su peso ideal. Todo aquello lo pudo lograr con la ayuda de un profesional en la salud, quien le explicó que ella había llegado a este punto solo por estrés, pues el ambiente en el que había vivido la había enfermado. Nadie, absolutamente nadie, había creído que la mujer gorda y fea de 150 kilos se recuperaría tan rápido gracias a que su esposo la había botado de su casa. Pero sí, cuando ella se alejó de él pudo darse cuenta que ella sí había estado enferma, pero que su esposo era la enfermedad. Él había hecho que su salud empeorara y había sido su ancla, pues él había detenido su crecimiento profesional, el cual ahora estaba en su mejor momento. Miriam, después de demostrar ante un juez que ya era capaz de mantener a sus hijos y que había mejorado su salud, también demandó a su ex esposo por haberle causado todos aquellos males durante tanto tiempo, logrando así, después de luchar mucho por justicia, que él le mandara una indemnización por todos aquellos años que ella había sido víctima de sus malos tratos. Querido amigo, oye, nunca permitas que nadie apague tus sueños. Lucha por llegar muy lejos y desecha todo aquello que no te deje crecer. Gracias una vez más por acompañarnos en otra historia. Un abrazo y hasta la próxima.